Muy buenos días a todos. Desde la Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa de la ciudad de Córdoba, queremos agradecerles la participación en este encuentro del ciclo Charla con Artistas en Vivo. Queremos agradecer el apoyo que nos brinda la Agencia Córdoba Cultura, en la persona de su presidente, la señora Nora Vedano, al Museo Provincial Emilio Carafa y a la Comisión de Amigos del Museo por todo el trabajo realizado para estas charlas, especialmente hoy a Flor Gauda. Hoy tenemos el enorme placer de poder escuchar a la artista y amiga Analía Segal, entrevistada por Teresa Maluf en este encuentro denominado El Interior del Interior. Analía Segal es licenciada en Diseño Gráfico de la UBA y obtuvo una maestría en Bellas Artes en New York University en el año 2001. Desde el 2008 se desempeña también como profesora en la carrera de Bellas Artes en Pratt Institute de Nueva York y desde el 2011 coordina el área de Cultura y Prácticas Integrales. En el año 2007 obtuvo la beca Guggenheim y ha recibido los siguientes premios. Primer premio en la Bienal Nacional de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires. Fundación Conex, Buenos Aires, 2012. Pollock Krasner Foundation, Nueva York, 2004. New York Foundation for the Arts, año 2004. 100% Design, Londres, 2004. Fundación Antorchas, Buenos Aires, 1996. En 2011 participó en el programa de residencias para artistas Katz and Burns Residency Program en Ridgewood, New York, y en el 2019 fue invitada a participar en la residencia para artistas de la Fundación Robert Rauschenberg. En el año 2018 hizo una importante muestra individual en el Aldrich Museum of Contemporary Art, beca de la Fundación Joan Mitchell. Entre las exhibiciones individuales de Analía Segal se encuentran Opus Project, Nueva York, 2015, Point of Contact Gallery, Siracusa University, Nueva York, 2014, DPM Gallery, Guayaquil, 2008, Gallery Tapper Poppermeyer, Suecia, 2008, Heimball Visual Art Center, Barbara Walters Gallery, Sarah Lawrence College, Bronxville, 2008, Galería Alberto Sendros, Buenos Aires, 2007, Kobo Chica Gallery, Tokio, 2005, Plus Ultra Gallery, Nueva York, 2004, Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, 2003, Plus Ultra Gallery, Nueva York, 2002, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Buenos Aires, 2001, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 1998, Consulado General Argentino, en Nueva York, 1996. Segal participó de destacadas exhibiciones colectivas, incluyendo Ellas, Política, Ficción y Creación, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires en 2016, Figure and Form, Museo del Barrio, Nueva York, 2016, The Last Brucinial, organizado por The Bruce High Quality Foundation y Vito Schnabel, Nueva York, 2014, Cama, Ceso de Diseño, Triennale Design Museum, Milán, 2012, Historia del Diseño de la Argentina, el Museo de Arte Moderno en el año 2012 en Buenos Aires, exhibición colectiva en la Koba Chica Gallery de Tokio en 2012, La Provocación del Blanco, Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, 2011, Minus Space en el MoMA PS1 de Nueva York en el año 2008, Premio Fundación Andreani, edición 7/8 del Centro Cultural Recoleta en el año 2008, la Bienal del Museo, The Files, el Museo del Barrio, YA Cúculo por Michael Blansky, La Planta, Om Nilay, Guadalajara, 2007, Atom Paper, Witherspoon Art Museum en Greensboro, North Carolina, en 2004, Sublime en la Galería Animal, Santiago de Chile, 2013, Regarding Gloria, White Columns, New York, 2002, Bronx Museum of Arts, New York, 2002, Últimas Tendencias, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, 2002, Premio Banco Nación, Buenos Aires, 2001, Premio Hugo del Carril, Museo de Arte Moderno, 1996, Buenos Aires, Premio BRAC Objetos, Buenos Aires, 1995, Taller de Barracas, Galería Rubens Sacar, Buenos Aires, 1994. La obra de Segal forma parte de colecciones públicas y privadas, incluyendo el Blanton Museum de Austin, Texas, el Museo del Barrio de Nueva York, la Fondazione Benetton Collection en Italia, Olon Design Museum en Israel, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, MACBA, y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, MAMBA.
Su obra ha sido también publicada en medios especializados, entre los cuales se encuentra Historia del diseño en la Argentina, con curaduría de Ricardo Blanco; Absolute Architecture, What If Communications, Gante, Bélgica; Made for Lab, Sticking Kunstwerk de Bélgica; Simple Material Dictionary, Hong Kong; Sex Design por Max Rippon, Love Publication and HarperCollins de New York; Últimas Tendencias por Laura Buchelato, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 2002; Restroom Design, Love Publications; Fragile, Diez Gasteten, Verlag, Daglag. Analía Segal vive y trabaja en la ciudad de Nueva York desde 1999. Teresa Maluf es cordobesa, arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y artista visual, con estudios cursados en la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2004 a 2010. Durante 8 años vivió y trabajó en la ciudad de Maputo, capital de Mozambique, país de África Austral, en donde trabajó vinculada a programas de construcción financiados por Naciones Unidas y por los países nórdicos. Actualmente reside en Córdoba. Desde el año 2009 hasta el presente se dedica solo a la producción de obras de arte visual. A mediados del 2013 ingresa como miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Emilio Carafa. Desde el año 2016 coordina la subcomisión de visitas a talleres de artistas. Gracias nuevamente a todos y los dejo ahora la palabra de Teresa y Analía. Tere, perdón, estás muteada. Bueno, empiezo de nuevo. Hola a todos. Gracias también de mi parte por participar en este nuevo encuentro de charlas en vivo con artistas. A modo de introducción, les quiero contar que para esta entrevista hemos trabajado en conjunto con Analía durante varios meses en una experiencia que ha sido para mí muy enriquecedora. A pedido de ella, hoy abordaremos esta charla más como un diálogo que como una entrevista propiamente dicha. Analía, empezamos. Bueno, hola a todos. Quiero agradecer al museo, desde ya a la Asociación de Amigos, y el título honorario de ser artista y amiga, que creo que es algo que me resulta profundamente importante y que además, como hablábamos antes, esta posibilidad del Zoom permite, ¿no?, que uno vaya nutriendo todavía más las amistades a la distancia, que para mí ha sido una cosa importante para hacer, sobre todo después de haberme ido de Buenos Aires en el 99, y quería agradecer especialmente también a Teresa, porque ha sido un intercambio súper enriquecedor, esto de tener la posibilidad de pensar en voz alta la obra, y además durante todo este tiempo pensaba en la idea de Eduardo Galeano de que uno elige a sus contemporáneos, así que ha sido un lujo para mí tener esta posibilidad y ser parte también de un grupo de artistas que eligieron, que muchos de ellos son amigos y han sido referentes en mi carrera. Bueno, empezamos. Ay, a ver, un segundo nada más. Sí. No puedo compartir pantalla, no sé por qué. Un segundo.
Avísame, Tere, y te voy guiando Sí, cualquier no sé qué pasa cosita. que no puedo compartir la pantalla del PowerPoint. Bueno, vamos a volverte al Zoom. Puedes Sí. compartir pantalla. ¿Tenés el Sí. PowerPoint abierto? Sí, lo tengo abierto, pero no tengo cómo llegar a él en este momento. Acá está. Perfecto, ahí lo estamos viendo ya. Perdón, Tere, no se escucha el volumen. Hay algo con el volumen. O no sé si los demás se escuchan. No se está escuchando. Habría que empezar de vuelta. Sí. Empezar todo de vuelta. Sí, ahora va. ¿Ahora? No. Otro tiempo, otro lugar, otro espacio vital, una plataforma, un escenario vacío, para imaginarlo todo desde la nada, un borde que anuncia un posible desborde, cuatro esquinas para cambiar la dirección del recorrido, una alfombra mágica suspendida que transporta a destinos exóticos, un puente que no va a ningún lado, pero que promete un abrazo durante un posible encuentro puramente eterno, una balsa a la deriva, un mar de dudas y sucesión, un trampolín para saltar al vacío. ¿Quieren que lo comparta yo a ver si se escucha mejor? Porque el fundamental del trabajo este es el sonido y creo que no se escuchó. Me parece bien, Analía. Me parece bien. No se está escuchando a nadie, ¿eh? Hola, buen día. Acá otro tiempo, otro lugar, otro espacio vital, una plataforma, un escenario vacío para imaginarlo todo desde la nada, un borde que anuncia un posible desborde, cuatro esquinas para cambiar la dirección del recorrido, una alfombra mágica suspendida
que te transporta a destinos exóticos. Un puente que no va a ningún lado, pero que promete un abrazo durante un posible encuentro o desencuentro fugazmente eterno. Una balsa a la deriva, en un mar de dudas y obsesiones. Un trampolín para saltar al vacío. Dejo de compartir la pantalla, Tere, a ver, ¿te parece? Bueno, me parece que bien. Me encantaría que nos explicaras un poco cómo surge esta bitácora del desencuentro, cómo y cuándo, que creo que es lo más importante. Sí, bueno, la serie esta que llamé Bitácoras de Desencuentro empezó a partir de mi experiencia de pasar meses en cuarentena en mi casa, donde obviamente el mundo se restringe a la pantalla. Y en esta, lo que yo llamo la gran pausa, el impacto del silencio de las calles, ¿no? Donde parecía que se había parado todo, me permitió escuchar mis latidos y la respiración. Entonces empecé a pensar en esta idea de qué significaba el ritmo vital. Y además, hay alguien con un celular. Creo que para mí fue un tiempo en el que traté de hacer una resincronización entre el interior y el exterior. Eran largas noches de insomnio, donde hubo como muchas también relecturas de libros y textos, y como te comenté cuando armábamos la charla, entre ellos un texto para mí importante que es el libro de Roland Barthes, Discursos amorosos, y entonces empecé a pensar en esta idea del vínculo, ¿no? Y lo que más me interesaba en este momento era esta idea de que donde hay una herida hay un sujeto, ¿no? Entonces empecé a pensar también que todo lo que veía que la gente se mandaba a través de las redes sociales eran como mensajes en botellas digitales. Así que esta serie la empecé pensando en que es una serie para Instagram, básicamente, y en donde empecé a usar la voz humana por lo que yo creo que es el recurso que uno usa cuando hay una urgencia de algo para decir. Y también siempre me interesó la idea de un poeta americano, Robert Pinsky, que dice que la poesía es la forma más corporal de las artes, ¿no? Y la palabra es algo que aparece entre la respiración. Así que decidí en un punto tirarme a la pileta y empezar a escribir, cosa que, digamos, venía haciendo hace un tiempo, pero es la primera vez donde uso mi propia voz y mis propias palabras para como material de alguna manera de la obra, y ese espacio fue un lugar que encontré en la primera salida que hice después de varios meses de cuarentena acá en mi casa en Brooklyn. Ahora, comenzar a trabajar con el cuerpo, cosa nueva en tu carrera, o creo yo por lo menos nueva, comenzó en una residencia, creo que algo así me contaste, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a terminar en tema de las imágenes, o de hablar de la charla, es terminar con un proyecto que estoy trabajando en este momento, que es una serie de fotografías que hice en la residencia de Robert Rauschenberg el año pasado, en el verano del 2019. Y en realidad creo que la transformación ha sido durante los últimos más de 20 años que hace que estoy acá, pasar de trabajar con la ausencia del cuerpo a la presencia del cuerpo, ¿no? Y esta idea de la invisibilidad
que fue como la primera experiencia que tuve con la mudanza, ¿no? a un país y tratar de alguna manera, pasé a sentirme, ¿no? un ser desconocido, invisible, que trataba de encontrar espacio entre las cosas, ¿no? No era un lugar dado, sino que fue un lugar que tuve que ir descubriendo de a poco. ¿Querés ir pasando vos el resto de las imágenes o voy yo? No, si puedo. Si no, sigo con el PowerPoint desde acá, como quieras. Sí, un minuto. Estas son las imágenes que puse digamos, como hay algunas imágenes que las uso para ilustrar ideas de alguna manera y mostrar el contexto en el que surgieron algunos de los trabajos y bueno, estas son claramente imágenes que hablan del momento en el que empecé a pensar en este trabajo desde el año pasado del poder de la palabra en relación a la obra y el cuerpo y bueno, el contexto histórico, ¿no? Y creo que con el tiempo también fui descubriendo el impacto de haber estudiado diseño gráfico, ¿no? Y de la síntesis que de alguna manera tiene para mí la palabra y por eso siempre hago referencia también al concepto del haiku, ¿no? La idea del poema japonés que surge a partir de la contemplación, ¿no? Y creo que la obra para mí pasa a ser una síntesis de una experiencia, de alguna manera. Y esta otra imagen la uso también mucho en las presentaciones que hago sobre mis trabajos porque, bueno, obviamente el hornero es el pájaro nacional de la Argentina y cuando llegué, como decía antes a Nueva York, todo lo que tenía lo traje en 2 valijas y tuve que empezar desde el principio tratando de construir la casa, ¿no? De construir mi lugar. El hornero obviamente construye su nido donde se siente seguro. Que no siempre tiene que ver con una coherencia, por lo menos desde afuera, ¿no? Y me parece un objeto increíble de arquitectura y de diseño y además tiene una característica fundamental para mí que es que el hornero pone los huevos en el nido una sola vez y después otros pájaros lo habitan y me pareció siempre como una metáfora perfecta para la obra de arte, por eso es una imagen que uso recurrentemente. Ahora, esta imagen del hornero, más allá de lo conceptual y lo afectivo y emotivo que tenga para vos, es una imagen que te ha servido de inspiración para muchas de tus obras. ¿Es así? ¿En qué sentido? Formalmente. Vamos a ver la próxima. Por ejemplo, esta. Bueno, en realidad no sé si formalmente, creo que la otra vez cuando hablábamos, ¿no? de cómo describía yo mi proceso y te decía que para mí era como áptico conceptual, ¿no? Entonces, creo en la idea de la transformación y tengo una formación escultórica donde siempre me interesaron los materiales y la tridimensionalidad, porque creo que la tridimensionalidad nos hace entender que vivimos en un mundo físico, así que la idea del tacto ha sido una cosa súper importante. El hornero recoge lo que tiene a su alrededor para construir su nido y entonces me siento mucho más identificada con eso que con la idea de lo formal en ese sentido. Esto es una obra que fue lo primero que hice cuando llegué a Nueva York, que básicamente hacía intervenciones en las paredes de los espacios que fui habitando, porque entrando me mudé 10 veces en los primeros 10 años y entonces lo primero que me impactaba en esos lugares era las marcas que habían dejado otros cuerpos en esos espacios arquitectónicos. Y por el otro lado, por la manera de construir que tienen acá, con piezas de Durlock, básicamente hay un espacio vacío y por primera vez escuchaba a mis vecinos.
Entonces empecé a entender que tenía yo, por un lado, una limitación y una falta de espacio para trabajar, cosa que no había experimentado en Buenos Aires, y por el otro lado, tratando de entender este entorno físico que me rodeaba y la arquitectura como un espacio poroso, maleable, que se modificaba con el tiempo, que pasaba a ser, dejaban los rastros de todos los otros cuerpos que habían habitado ese lugar, ¿no? Entonces, desde por ahí lo formal lo entiendo desde esa relación con el hornero. Analía, pasando un poco a tu vida personal, vos te fuiste de Buenos Aires bastante joven, recibida ya de diseñadora gráfica, pero no solamente te has ido de la Argentina y antes te habías ido de Rosario, sino que dentro de Nueva York te fuiste muchas veces también. O sea, te siento nómade total. O sea, no solamente nómade de país, sino nómade de ciudades y de casas y de sitios físicos. ¿De qué manera influye todo esto en tu obra? Sí, creo que mucho y creo que cada vez más, de alguna manera, ¿no? A medida que va pasando el tiempo voy entendiendo un poema de Elizabeth Bishop que se llama El arte de desprenderse, ¿no? Que creo que la vida termina pasando a hacer eso, donde uno está todo el tiempo dejando cosas detrás, y no como un acto de nostalgia, ¿no? Sino como esta idea de la huella, de la marca, del rastro, de lo que queda detrás, pero, y digamos, por eso empecé trabajando con la idea del hogar, porque descubrí que era un concepto paradójico, ¿no? Que se volvió realmente importante cuando yo me fui de la Argentina. Y en realidad ese fue lo que me llevó a desarrollar lo que yo entiendo como mecanismos de supervivencia, ¿no? Que era esta capacidad para adaptarme a las circunstancias que me tocaban, como las paredes, digamos, el espacio de exhibición, en otras series que hice, si querés seguir pasando, hay otros materiales en relación al espacio físico y al entorno que fui trabajando, ¿no? Como azulejos, etcétera. Y por mi formación en arte y diseño, creo que lo que siempre me interesó era la gramática del ornamento de alguna manera y tratar de entender cómo uno vive cotidianamente con estos objetos y con estos materiales, no desde su función, sino desde la idea de la apropiación, ¿no? Desde qué pasa en ese proceso cuando uno cree que es propio. Y por el otro lado, creo que en ese vínculo que se establece, me interesa la idea de la sorpresa, de lo que es, de lo, no sé, de lo atípico, de lo misterioso, ¿no? Creo en ese momento entre situaciones, que por ahí en esto del nomadismo lo pienso quizás como una idea de viaje, ¿no? También. Tratar de ver qué pasa entre una cosa y la otra. Por eso la otra vez cuando hablábamos te decía que creo que mi interés es en relación al tiempo y al paso del tiempo, ¿no? Y tratar de ver cómo se modifican los materiales, las ideas, etcétera. Y cuando empecé, digamos, las paredes son un espacio de contención donde uno se siente que te pueden proteger, pero también esconden cosas y hablan, ¿no? Y entendí que el espacio doméstico pasaba a ser para mí como un escenario donde se desarrollan los vínculos primarios de alguna manera y es donde uno carga la mochila para emprender el viaje. Entonces lo tomé como un punto quizás de partida desde ese lugar. Ahora, en esta explicación que haces vos un poco racional, a mi modo de ver, en el buen sentido, ¿no es cierto?, de lo que estás haciendo, yo veo algo muy conmovedor, muy emotivo, muy inesperado también, ¿no? Usas una grilla, usas tramas, usas elementos ordenadores, y detrás de esos elementos aparecen otras cosas inesperadas, como lo vivo dentro de lo inerte, que es como algo tuyo que se salta, que se quiere escapar del orden establecido por una grilla, por una trama, por lo que haría un diseñador gráfico con una hoja de papel, ¿no es cierto? ¿Hay algo de eso? Sí, bueno,
varias cosas, digamos, siempre la otra imagen que uso que está en algún lado de la charla es la idea del iceberg, ¿no? Porque por varias razones. Una es que claramente esta conciencia de que hay algo mucho más allá de lo que uno es capaz de ver, ¿no? Y de entender lo que son las limitaciones en ese sentido. Creo que tuvo mucho que ver con el momento histórico en el que nací en Argentina y haber crecido durante la dictadura militar, ¿no? Y entender y vivir con un estado de atención y de latencia, ¿no? Como una conciencia de un estado de latencia permanente, que siempre creo que está en la obra. Y por el otro lado, el deseo, de alguna manera, de tratar de organizar y controlar, que creo que tenemos en función a la vida y a los ciclos, que en realidad es como que uno está todo el tiempo queriendo, no sé, agarrar agua y se te escapan por los dedos de las manos, ¿no? Básicamente. Entonces, un poco creo que uso estos, de vuelta lo que yo te decía antes, que eran como espacios o técnicas de supervivencia, ¿no? La grilla, los módulos, los patrones, etcétera, pasan a ser una idea posible o una promesa de una contención y una protección que uno sabe que en el fondo no es ni total ni real, sino que por el otro lado es paradójica, y me interesa, por eso siempre hago la idea entre las cosas, ¿no? Y la traduzco de alguna manera en la forma de explorar todos estos materiales. Sí, paradójica y perturbadora. A mí me resulta por lo menos sumamente perturbadora. Sí, creo que uno tiene que estar atento, ¿no? Creo que, digamos, siempre uso la idea del viaje también porque creo que el rol del artista es poner la lente de aumento sobre ciertas cosas, y creo que el descubrimiento se ocurre cuando uno está atento. Entonces, en realidad uso siempre esta idea del accidente, de lo que no es, de lo que rompe los esquemas, etcétera, para ¿no? como un llamado de atención. Me parece como un gesto importante, ¿no? Que es, digamos, perturbador, pero por el otro lado también a veces me parece que puede ser hasta... Lo siento como un gesto de humor, que creo que es otro mecanismo de resiliencia. Claro, sí, sobre todo Y de porque esta cosa que... Sí. No, y me ha pasado muchas veces que en muestras... me ha pasado varias cosas. Primero porque toda la serie primera que hice eran instalaciones en piezas de yeso, en grandes espacios arquitectónicos, piezas muy chiquitas, ¿no? Siempre me interesó la potencia del detalle también, de este gesto mínimo y del poder que tiene esto frente a un espacio mucho mayor, por eso la idea del iceberg, que por el otro lado en esta idea, el concepto del iceberg, siempre creo que uno tiene la capacidad de descongelar un iceberg lamiéndolo. Es una cuestión de tiempo solamente, pero en ese vínculo que se establece me parece que eso es una posibilidad, entonces trabajo con esa relación. Pero me ha pasado que, bueno, mucha gente entraba a las muestras donde había intervenciones en yeso en las paredes y no veía la obra, y otras que tocaban la obra mirando hacia atrás para ver si alguien los estaba mirando, ¿no? Entonces, también siempre me parece interesante para mí ver cómo la gente reacciona frente a la obra, porque creo que que eso determina mucho las características culturales, ¿no? En relación a los objetos con los que uno vive. Así que cuando pasé de toda esta serie en las paredes al piso, ahí descubrí toda una nueva forma de relaciones. Y el otro día me acordaba que después de más de 10 años de estar acá, una vez fui a Buenos Aires a un supermercado y entonces estaba pasando le di a la cajera un producto para que pasara para escanear y yo siempre uso anillos grandes y me agarró la mano y yo salté, ¿no? Y entonces me acuerdo de haber pensado en ese momento, dije, wow, hace mucho que estoy en Estados Unidos, porque lo que pasa es la distancia entre los cuerpos, digamos, acá nunca a nadie se le ocurriría tocarte sin pedirte permiso.
Y creo que ese tipo de observaciones para mí como sociológicas, antropológicas o culturales son siempre fundamentales e informan mucho cómo yo pienso la obra. Bueno, acá estamos frente a otro tipo de obra, ya dejás la pared, como recién decías, y pasaste a los pisos, en los cuales me parece que se produce la misma situación de lo inesperado detrás de lo que uno cree que conoce, y de pronto pasa algo ahí. Sí, trasladé un poco esos mismos conceptos a la idea del piso, creo que por distintas razones. Primero porque, bueno, había trabajado mucho sobre el plano vertical, que tiene toda una ideología en sí misma, y además una persona que fue en realidad el curador con el que trabajé en los últimos años, me dijo una vez que cuando uno conoce un lugar, mira para abajo, va de un lado al otro. Digamos, cuando sos turista vas mirando hacia arriba, tratando de entender dónde estás, ¿no? Y de ubicarte en el lugar. Cuando sos local, de alguna manera mirás para abajo porque ya creés que sabés lo que está a tu alrededor y pensás solamente en cuál es el destino. Y entonces me quedé pensando mucho en ese concepto y en esa imagen, y empecé a intervenir alfombras y usar el piso, pero con la idea del poder, de la posibilidad de tropezar, ¿no? Y pensar que esa era la forma de interacción para mí con el cuerpo del observador, y de vuelta como una cosa de llamado de atención, ¿no? En este grupo de obras, porque en realidad siempre lo que hago, digamos, trabajo mucho tiempo pensando en investigación de distintos conceptos, ideas, observaciones, etcétera, y después terminan siendo grupos de obra. Y entonces esta serie que se llama Home Sweet Home, lo que usé fueron estas alfombritas o felpudos, ¿no? Que son como elementos súper comunes en las casas en Estados Unidos, que para mí encarnan la promesa del hogar, el dulce hogar, de alguna manera. Y es una serie que hice de 10 alfombritas, porque eran los lugares en los que yo viví, usando el número de la dirección de las casas en las que viví. Y bueno, todas tienen esta goma que le sale desde abajo que habla de la posibilidad del tropezar, ¿no? Y que de esa idea de que el dulce hogar es una promesa y no realmente una realidad. Y además el juego de palabras entre home, sweet home y home sick home. Exactamente. O sea, estás ironizando con el término. Sí. Sí, el lenguaje pasó a ser muy importante también, ¿no? Que era parte del proceso de transformación que yo fui viviendo durante el tiempo. Creo que, bueno, es claro que al haber emigrado, yo tenía lo que se llama un uso funcional del idioma, y que años después pasó a ser un uso como emocional, ¿no? Y entonces en ese proceso el aprendizaje del idioma empezó a ocupar otro espacio dentro de mi vida, y empecé con, digamos, los nombres o los títulos de las obras tenían que ver con este proceso, como te decía, de transformación que fui viviendo yo también. Y de apropiación de palabras, etcétera, ¿no? De tratar de entender de qué se trataba esta forma de comunicación. Sí, yo no puedo dejar de ver la perturbación debajo de estos felpudos, ¿verdad? Hay algo que me da un poco de miedo. Sí. ¿Qué puede haber además debajo de todo esto que yo creo que es seguro y en el cual estoy pisando? ¿Qué puede surgir que de pronto me mueva el piso a mí? Sí, bueno, todas las imágenes y los dichos, ¿no? De esta cosa de debajo de la alfombra, digamos, las cosas que no se muestran, etcétera, es una parte importante de todo esto, porque de vuelta para mí es el límite entre
seductor de alguna manera, además que tiene este material que tiene una cosa como, ¿no? de piel de alguna manera, o jugosa, mullida, etcétera, casi líquida de alguna manera, y al mismo tiempo es desafiante, ¿no? Entonces creo que la idea de la obra en función a salir como una pregunta, ¿no? Frente a esto de qué puede llegar a pasar es gran parte de la búsqueda. Y por eso uso el diseño desde ese lugar, pero no como un diseñador donde estoy solucionando una función, ¿no? Estoy generando una pregunta. Claro, seguro, un interrogatorio. Uh-huh. Bueno, acá está el iceberg del cual vos hablas siempre tanto. Sí. Como metáfora de otras cosas, ¿no? Sí, son imágenes para mí, digamos, creo que es otra parte de mi proceso. En general tengo carpetas enteras en la computadora, pero también carpetas físicas de cada uno de los proyectos, donde junto imágenes, textos, observaciones, digamos, todo tipo de material que terminan siendo la base conceptual y la investigación de cada una de las obras. Por eso te decía antes que, digamos, esta idea del haiku y de la síntesis, ¿no? Que la obra en realidad contiene varios años de procesar toda esta información y de tratar de entender qué significa. Sí, sí. Bueno, otra vez más lo inesperado detrás de lo esperado. Sí, esta serie se llama Carl, que es una referencia conflictiva a la obra de Calandre por su relación, el artista americano, por su relación con Ana Mendieta, pero la artista cubana a la que él mató. Así que hay, digamos, una referencia clara a esa situación, pero por el otro lado a él se lo conoce en la historia del arte en Estados Unidos como el rey del piso, por sus grandes intervenciones con placas en el piso. Y entonces yo me interesaba hablar de mi realidad actual y esa parte de la historia del arte como una referencia que tiene que ver con la formación académica, bueno, etcétera, y esta idea de quién escribe la historia y responder a eso de una manera claramente desafiante, ¿no? Que rompiendo lo plano, lo estático, lo rígido de estas instalaciones con estas piezas de goma que salen desde abajo, que son amenazantes, orgánicas, fluidas, etcétera. Y está construida además con estos azulejos de alfombra que son muy comunes acá para grandes espacios, para cubrir grandes espacios de alfombra, ¿no? Es un material prácticamente estándar. No, y una vez más dejando ver el desorden o la parte incontrolada que puede salir de debajo del control de un artista como André, que uno espera de él una cosa mucho más organizada, clara, limpia, y de pronto surge un asesino detrás de él, ¿verdad? Sí, digo, más allá de ese caso específico, lo uso casi como una referencia icónica, ¿no? O compleja en función a esta idea de la historia del arte y qué quiere decir, y cómo uno se conecta con eso. Que de vuelta quizás muchas veces no son referencias obvias para el observador, pero yo creo, siempre uso con mis alumnos sobre todo la idea de la obra como una cebolla, ¿no? Para mí estas son capas de información que están dentro de la obra que no necesariamente el que la mira tiene que saber todo este contexto, ¿no? No me parece que sea fundamental. Por eso para mí tiene que funcionar a distintos niveles, ¿no? Desde y entonces esas son, digamos, en un contexto como donde tengo la posibilidad de los 2 minutos del spot, del zoom, de poder explicar las cosas, puedo dar otras referencias, pero
pero me interesa la relación desde lo formal, desde lo, digamos, táctil, desde lo... digamos, todos esos contextos para mí forman parte de la obra, y estas otras referencias quizás las veo como parte de la parte de investigación y de contexto de más conceptual o de desarrollo de la obra a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que la obra de Calandria en ese sentido también funcionó como la obra de otros artistas que hago referencia en otros cuerpos de obra, como puntos de partida, no como puntos de llegada, sino como lugares de los cuales salir, ¿no? Son como especie de referencias en la historia y no como, para mí, como referentes, digamos, que hago esa diferencia. Sí, sí, sí. Bueno. Esta es parte de la misma serie, digamos, hay distintas formas que iban saliendo de las distintas instalaciones de piso Sí. con los azulejos. Las sigo viendo como perturbadoras, realmente. Y esta es otra, son dos imágenes que puse, bueno, por un lado porque este dibujo de haciendo referencia a Alicia, que de vuelta creo que tiene mucho que ver con mi proceso, con lo que me interesa, ¿no? Que se comunique en función a la obra, y la otra son las caminatas, que es la forma en la que yo creo que proceso mucho de la información, que es la caminata entre mi casa y el estudio, ¿no? Que creo que es un tiempo-espacio fundamental para mí, para la contemplación y la reflexión. Así que por eso puse estas dos imágenes, porque lo llamo como una meditación en movimiento, de alguna manera, y en ese resuelvo mucho de las preguntas o de los conflictos en ese lapso. Pero también, bueno, ¿no? Como que hay tiempo para fantasear y pensar en cosas, y creo que son dos referencias súper importantes para mí. Y poner el cuerpo aparece ahí de otra manera. Bueno, acá estamos con el maravilloso libro El interior del interior. Contanos un poco cómo, a ver, voy a parar un poco la imagen. ¿Cómo comienza la idea de hacer un libro objeto? La idea empezó, en realidad, surgió hace, ya no me acuerdo cuántos años atrás, a partir de una pregunta durante una charla que estaba dando en Buenos Aires, en el cual presenté un grupo de obra, y entonces alguien del público me preguntó qué proyecto no había hecho hasta ese momento, qué material o soporte no había usado, que tenía ganas de usar. Y entonces decidí en ese momento tirar lo que me parecía lo más loco al universo, y dije que quería escribir un libro antes de cumplir 50 años. Pero en ese viaje a Buenos Aires también había empezado a descubrir que había muchos artistas de mi generación que tenían sus libros en Buenos Aires, etcétera, y también, digamos, en este esfuerzo por mantener los vínculos de una manera viva y presente, etcétera, me di cuenta que había una generación entera de artistas y de curadores o críticos, etcétera, que me conocían la obra, pero ya no me conocían a mí. Y entonces empecé a pensar en esta idea de qué significaba formar parte de la trama cultural de los distintos lugares y los espacios, y qué podía hacer yo para volver a ocupar un espacio físico en ese contexto, a pesar de vivir fuera del país. Y entonces, cuando llegué a Nueva York, empecé a pensar en la idea del libro, que fue, bueno, lo que yo pienso como una experimentación gráfica, de alguna manera, el primer trabajo que hice en función a eso, y un gran ejercicio de colaboración, ¿no? Fue como, creo que el trabajo de mayor colaboración que había hecho hasta ese momento. El libro llevó 5 años para ser construido, tiene 9 ensayos, de críticos, curadores de Estados Unidos y de Argentina,
porque una de las cosas que sentí en ese momento era que lo que no podía hacer era escribir, y entonces me parecía importante generar lo que yo creía que era como un coro de voces, de alguna manera, donde cada una de estas personas a las que les pedí un texto desplegaban distintos lados de la obra o mostraban distintas posibilidades. Y el libro es bilingüe y tenía referencias en la construcción, digamos, en estos 5 años de proceso. Hubo como grandes momentos de decisiones, ¿no? Pensar desde lo físico, creo que te conté la anécdota de que en esas caminatas de mi casa al estudio iba recogiendo libros que la gente va tirando en Nueva York, que ponen en las escaleritas de sus casas, y yo los recogía y iba al estudio y los rompía para tratar de entender qué quería decir un libro desde lo físico, de cómo se encuadernaba, etcétera, pero también desde lo conceptual, ¿no? Pensando en el primer libro que yo traje, o el libro que traje en la valija, que era el Aleph de Borges, y qué quería decir, y la referencia de Borges en función a quién escribe el libro y quién lo lee, ¿no? Y que el libro está finalmente completo cuando uno lo lee. La conversación entre ese libro y los demás, y qué vínculo iba a tener con eso. De ahí empezaban a salir datos para mí que eran importantes, como el tamaño que podía tener, que la cantidad de textos, etcétera. Obviamente que el libro tenía que ser bilingüe, lo pensé como un puente, ¿no? Lo pensé desde lo espacial. Para mí era como realmente crear una casa, ¿no? Un puente y una casa a la vez, ¿no? Un espacio físico, incluso dentro del libro. Por eso el libro tiene perforaciones, etcétera, donde podés ver lo que pasa del otro lado. Tiene 3 secciones, es como un acordeón de alguna manera, lo podés dar vuelta, lo tenés que dar vuelta para leer una parte que tiene que ver con mi experiencia de la relación norte-sur, que me parecía importante. El libro además tiene distintos formatos para ser distribuidos en distintos niveles con distintas estrategias, que también era algo importante. Entonces hay una edición limitada, que es la que se ve acá, que está encuadernada en cuero, con la referencia para mí que era importante en relación a la Argentina. Cuero rojo como un color fundamental en mi obra, ¿no? en relación al arquetipo del rojo, con la idea del fuego, los ladrillos, la pasión, la sangre, etcétera, etcétera, pero también una referencia tácita al libro de Carl Jung, ¿no? Que siempre digo, le llevó a él escribir el libro rojo 15 años, a mí solamente me llevó 5, que me parecía también como algo importante. Y entonces, como te decía, está esa edición limitada, pero después hay otras ediciones que circulan en otras instituciones académicas, etcétera, donde yo viajo en general y doy una charla, participo en relación a estudiantes o al contexto de las universidades, y se hace como un intercambio. Y en un momento dado también pensé que me parecía importante hacer esta videoanimación, que estos son extractos de la videoanimación porque dura 26 minutos. Porque fui a muchas presentaciones del libro que me parecían aburridísimas, y cuando pensé en que gran parte del libro era la presentación, la imagen en movimiento obviamente es altamente seductora, pero por el otro lado me parecía importante porque me daba la posibilidad de mostrar el proceso, ¿no? De esto de poder volver a la página en blanco, de ver cómo se construyen las imágenes y las palabras, pensar en el tiempo también que transcurre en función al libro y a la lectura. Y la otra cosa que usé en el libro que se ve también claramente en esta visión, en esta animación, es tomar las fotos de las obras, no como documentación, sino como pensarlo en función a la página, ¿no? La página pasó a ser el espacio para mí importante, en el cual necesitaba anclar la obra a ese contexto, y entonces todas las fotos están intervenidas, y agregué la idea del dibujo de línea como parte de mostrar proceso o una manera de pensar de alguna manera. ¿Pero vos considerás el video como otra obra? O sea, ¿son 2 obras o es la misma obra en 2 formatos? Yo creo que lo que hace evidente es esta traducción, lo llamo, para mí son traducciones
es mi manera de trabajar, ¿no? Creo que cada proyecto me da la información necesaria para el próximo. Entonces, en realidad creo que es un proceso como muy orgánico en ese sentido, donde no sé si lo pienso en otra obra, obviamente lo que uso acá son todos los recursos y toda la información que tenía del libro, pero esto me da la posibilidad de llevar la idea del libro a otro espacio, a otro contexto, por la imagen en movimiento, digamos. Perfecto, bueno. Esta es otra serie donde hay referencias, también acá hay una imagen siguiente que lo que hacía referencia antes a la idea de la historia del arte. Esta es una serie donde hago una referencia sutil a Donald Judd, otro de los iconos de la historia del arte americano de alguna manera. Y donde están, bueno, esta idea de los cubos, de los volúmenes, etcétera, están intervenidos de una manera que introduce el erotismo, la sensualidad, digamos, cosas que obviamente el minimalismo intentó borrar. Claro, negó absolutamente, ¿no? O sea, sería como una falta de respeto al concepto minimalista del arte. No sé si falta de respeto, yo creo que fue una caricia. Bueno, lo digo irónicamente, claro, ¿no es cierto? Sí, no, una manera de acercarse, ¿no? De mostrarles que hay otra forma. Creo que es eso, ¿no? Fue como una manera de extender la mano y entender a ver qué pasa en ese intercambio. Por eso hablaba de la búsqueda de la pertenencia o tratar de entender el concepto de ciudadanía a través del contacto con los materiales, ¿no? Y estos son como grupos de obra como muy evidentes en ese sentido. En esa pregunta de tratar de entender de qué se trataba y a la vez decir, bueno, este contacto con, ¿no? Pilares de lo que es la historia del arte en Estados Unidos, ¿qué me pasa a mí con todo esto? Entonces lo empujo, lo doblo, lo acaricio, no sé, está la posibilidad de lamer, etcétera, etcétera, ¿no? Que es como otra forma de vincularse. Me parece, yo lo veo también como decir, vos creías que era así, y bueno, no es tan así, puede ser de esta otra forma, sobre todo para el minimalismo que fue muy taxativo en sus ideas. Sí. Bueno, estamos en otro grupo de obras acá. Sí, esta es en realidad creo que acá, que es la muestra que mencionó José al principio, es en el Aldrich Museum, que fue en el 2018. Es una muestra que me permitió cristalizar y poner dentro del mismo espacio varios grupos de obra, ¿no? Y entonces trabajé con un curador acá que es un gran referente para mí, que se llama Richard Klein, que conocí cuando recién llegué a Nueva York y nos llevó casi 20 años poder trabajar juntos. Y entonces me ofreció la posibilidad de hacer esta muestra y lo primero que vi en la sala que me dieron era esta gran puerta de vidrio, que para mí era un espacio fundamental para intervenir, ¿no? Entonces hice esta especie de empapelado, creo que en la foto siguiente por ahí se ve, agujereado, no, perdón, sí. Lo cubrí de alguna manera con un empapelado que es, de vuelta, ¿no? Que hablábamos de esta idea de lo modular, de los espacios de posible contención, etcétera, pero está intervenido de tal manera que en realidad son agujeros donde podés mirar lo que pasa del otro lado. Y esa era lo primero que veías antes de entrar en la muestra. Y después hay otras obras más que vienen en otras fotos, pero una cosa fundamental que tuvo esta posibilidad de mostrar para mí en este museo era por primera vez poder mostrar la trilogía de videoanimaciones que hice, que se llama Inland, y tenemos varios fragmentos. Es la que sigue, sí. La que sigue, sí. Le falta volumen, Tena. Pero sabes que no sé cómo dárselo al volumen. A ver. Si vas de vuelta
Páralo y vi que está el icono que está como apagado. Eso, ahí. Y ahí ves que del lado derecho, eso, ahí. Ahí está. Igual no se escucha, ¿no? ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿No se escucha? Si querés hacemos lo mismo, lo comparto. Hacemos lo mismo, sí. Ok. Hagamos eso. Lunes, martes, miércoles, Today, jueves, tomorrow, viernes, the next day, sábado, domingo, who's there? enero, febrero, This year, marzo, abril, the next year, mayo, julio, ¿qué haces? agosto, El piso, el techo, doors and windows. octubre, noviembre, ¿Cómo será el futuro? diciembre. Open the door one more time. Again. Don't resist. Come in. Last warning. And out. And out. Well, he huffed, and he puffed, and he huffed, and he puffed, and he puffed, and he huffed. The next day, Fix this. Traiga la escalera. Nuevamente. Use the hammer. To live. To build. You can do it. Nuevamente se repite. ¿Qué ha aprendido? Una vez allí, Turn the television down. ¿qué tanto ha logrado? Are you ready? Esos son dos momentos de uno de los videos de la trilogía que se llama Inland y de vuelta jugando con el tema del lenguaje.
me interesaba el concepto de inland por la idea del espacio interior, tanto físico como mental. La trilogía lo que hice fue, después de 12 años de vivir en Estados Unidos, me di cuenta que el idioma había empezado a pasar a ocupar otro espacio, un espacio como mucho más presente de alguna manera en mi vida. Entonces miraba todas estas instalaciones y la obra tridimensional que había hecho y sentía que no hablaban el mismo lenguaje que hablaba yo, porque había empezado a mantener un diálogo bilingüe permanente en mi cabeza. Y entonces lo que hice fue tomar libros de audio para aprender inglés y castellano y edité cada una de las palabras. Y de vuelta, para seguir con este concepto de la idea de la casa, pensé que los cuentos infantiles era la forma literaria para mí más cercana al concepto del hogar, y entonces tomé los 3 cuentos infantiles icónicos, que son Los 3 chanchitos, que es en el que está basado el primer video, Caperucita Roja y El patito feo. Y cada uno de ellos me sirvió como una especie de plataforma para escribir lo que yo creo que son como grandes poemas o largos poemas, de alguna manera abstractos, que no tienen una narrativa lineal, pero me permitían transmitir esta experiencia de la transformación en el espacio lingüístico, ¿no? de lo bilingüe, de alguna manera, la idea del idioma como un agente de inclusión y exclusión. Por eso decidí no usar traducción. Tomo las palabras y las uno sin ninguna gramática ni traducción, están unidas solamente por sonido. Trabajo con un ingeniero de sonido en función a eso. Y cómo me suenan a mí, ¿no? También, así voy construyendo las historias. Y entonces me interesaba la idea de que al no haber traducción, si uno no entiende la palabra, o entiende la imagen o los gestos que van pasando, o se queda perdido, que tiene mucho que ver con esta idea del lenguaje, además como el fracaso de la posibilidad de comunicación, que también me parecía importante mostrar eso, ¿no? que tiene limitaciones claramente el lenguaje como forma de comunicación. Y de esta serie también surge como un gran concepto, un concepto casi paraguas, lo llamo de alguna manera, en mi obra, que vengo manejando desde hace tiempo, que es la idea de las palabras prestadas, que viene con esto de haber llegado a este país como una persona adulta de alguna manera, y tratar de entender de qué era esto de aprender el lenguaje y cómo uno se va modificando, y como decía antes, pasar desde lo funcional a lo emocional. Y entonces la idea era usar las palabras de otros, ¿no? Así fui aprendiendo, creciendo y formando mi propio diccionario, es a través de la imitación o de la apropiación de las palabras de otros para contar una historia. De ahí viene la trilogía. Sí, yo veo también acá mucho de pasar a utilizar la palabra como parte de tu materialidad en la construcción de las obras. O sea, pasas al principio de yeso, después la alfombra, después los azulejos, y de pronto surge la palabra también, ¿no? Como parte de tus herramientas de producción. Sí, total. Creo el proceso ha sido eso, ¿no? Desde lo más visceral, físico, concreto, de alguna manera, de lo tridimensional a lo más abstracto, efímero, inmaterial, que es esto de la palabra, llegando a lo que mostramos al principio, ¿no? Que para mí es respiración. Creo que ha sido todo el trayecto. El proceso, claro. Sí. La abstracción total. Sí, estás compartiendo vos pantalla. Sí, muestro unas imágenes más, que es como en general la trilogía siempre las muestro proyectadas en la pared, que a gran escala en función a la arquitectura que las aloja de alguna manera. En el caso del Aldrich le puse, como se ve abajo en esta foto, molduras, así que había un juego que desorientaba mucho entre las 2 dimensiones y las 3 dimensiones, y los videos aparecían como grandes ventanas dentro de esta arquitectura. Acá hay... perdón. Voy a mostrar 2 fragmentos más de los otros 2 videos de la trilogía.
Y contanos un poquito el nombre, qué significa inland. Bueno, inland decía antes, significa las dos cosas. Interior, significa interior en general, pero con la posibilidad en inglés de que es el interior de tierra adentro, ¿no? Del interior desde ese lugar, y el interior mental psicológico. Entonces lo tomé de vuelta dentro del espacio de la casa como esta combinación de las dos cosas. O sea, siempre dentro de y más dentro de. Exacto, por eso el libro también se llama El interior del interior, claro. Que en realidad viene de una entrevista que me hizo una gran amiga, María de Miqueles, donde hablando sobre el proceso de mi obra, ella menciona, dice que mi obra es el interior del interior, y entonces cuando me hizo esa entrevista muchos años antes del libro, y yo la leí, dije, si hago un libro, este va a ser el título, pero porque claramente esta es una referencia permanente dentro de la obra, ¿no? Y esto que hablamos incluso del iceberg habla de lo mismo, digamos, siempre hay una cosa más adentro o más allá de lo que uno a veces tiene la capacidad de ver, y por eso de vuelta usado la imagen o el concepto de Alicia, ¿no? De que existen cosas que, bueno, más allá de de lo inicialmente perceptible. Bueno, vamos por el segundo fragmento. Lo otro que me olvidé decir es que cada uno de estos videos son de 10 minutos en general, así que estos son mini extractos. Ups. Aquí. Ahí. No, not like that. Like this. Ahora. Ahora no. Oh no. Enough. Enough. It's never enough. Ten cuidado. This is not the right road. Tap, tap. Who's there? Me. Why me? Why me? Why are you doing this to me? No entiendo. No comprendo. No quiero olvidar. Let it go. Let it go. Just say no. Why you are so happy? Tap, tap. Who is there? What great arms you have. What great ears you have. What great eyes you have. What great teeth you have. What are you looking at? And what are you doing in my bed? ¿Cuándo vuelves por aquí? ¿Qué te muestra el espejo? Tap, tap. Who is there? Una mujer. ¿Cuál? ¿Cuál? Can you keep my secret? ¿Quién es? ¿Quién es? Es. Eso es un misterio. Oh, baby. Oh, baby. Baby or no baby? Apúrate. Don't arrive late. What do you need? What are you looking for? What are the things that really matter to you? Someone, something. What are my choices? Something, someplace. Who's there? Una esposa. Una casa.
Aspire la alfombra. Exercise. Barra el piso. Make time. Lave las ventanas. Revuelva la sopa. Stay home. Work every single day. Who's working harder? This is not correct. What's your problem? I'm scared. Tú puedes hacer. Una de las cosas en este video que quería decir es que tiene que ver con la forma en la que se van traduciendo de alguna manera los principios o las ideas a pesar del cambio de soporte. Es que en este caso lo que me interesaba en este video, que obviamente uso Caperucita Roja como la referencia de alguna manera, es esta idea de lo que son los cuentos infantiles, que los uso igual que las tramas, ¿no? O los patrones de empapelado, etcétera, en el sentido de que los cuentos infantiles son la posibilidad de transmitir mandatos, transmitir ¿no? órdenes, patrones culturales, etcétera, que además han sido traducidos a todos los idiomas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, uso esos conceptos también dentro de lo visual y del texto, en ese sentido. Y las palabras, como decía, que están unidas sin gramática ni traducción, pero lo que incorporo son sonidos o efectos especiales dentro del paisaje doméstico. Eso es lo que se escucha todo el tiempo detrás, ¿no? Como para darle ese o reforzar ese contexto dentro de los videos. Y el último extracto es sobre Inland 3, que es la última parte de esta trilogía. There is a new one. A new one has arrived. ¿Cuál? ¿Cuál? This one. That one. That one over there. Who? Ooh. Oh, wow. Oh. Esta. Aquellos. Which one? Which one? The other one. You. You are ugly and hateful to look at. Burro. Bestia. Bobo. Bruto. Loser. Target is online. El último video uso la referencia del patito feo, porque bueno, tiene que ver con esto de ser diferente. Me permitía de vuelta navegar la posibilidad de la idea del inmigrante, etcétera, o de la pertenencia. Y también desde lo psicoanalítico tiene que ver con el trauma, ¿no? Con una experiencia donde uno se siente de afuera y constantemente repite, ¿no? El síndrome del patito feo. Y en este caso lo que hago es usar la puerta como esta imagen o este elemento que no te deja nunca entrar. Entonces a lo largo de todo el video se van desarrollando imágenes y todo el tiempo uno está siendo expulsado por la puerta. Y me quedé pensando, Tere, en lo que decías de lo perturbador, ¿no? Que usaste la palabra varias veces. Me quedé pensando qué era para mí lo perturbador. Y pensaba que en realidad siempre pienso que la obra, algo que nunca dije hasta ahora, pero en realidad me interesa la obra cuando la pienso como una piedra en el zapato, ¿no? Como con esta cosa de que estás en un lugar que te sentís cómodo, que te permite seguir para adelante, etcétera, caminar, pero tenés una piedra, ¿no? Como que está, digamos, eso que crees que es normal, común, etcétera, te ponen en un estado de incomodidad de alguna manera. Y ese es el límite o el espacio que siempre trato de mantener. Salir del espacio de confort, como se dice. Sí, exactamente. Bueno. ¿Seguís compartiendo vos? Sí, falta poco. Bueno, sí. Acá se ven como, de vuelta, como proyecto las animaciones en la pared a gran escala, depende del espacio en el que se muestran.
Y en el museo, en la muestra esta del Aldrich, lo que hice también fue diseñar y construir estos asientos, porque cada uno de los videos, como decía, son 10 minutos, así que era media hora en total, y me parecía importante que la gente se sienta invitada a, ¿no? Pasar o atravesar ese viaje, al transcurrir ese viaje conmigo, y entonces diseñé estos asientos que tenían las mismas intervenciones que tienen las otras obras, y que obviamente, como el espacio estaba oscuro, la gente solo lo descubría cuando se sentaba, ¿no? Por contacto. Que por ahí creo que es parecida a esta idea de lo que decía antes de la piedra en el zapato. Y la pieza que se ve atrás sobre la pared roja es una obra que para mí también fue importante tener la posibilidad de construir, que se llama Blind Volumes, donde juego ahí de vuelta con la idea del lenguaje en función al título, con esta idea del volumen como libro de alguna manera, y del volumen desde lo físico, y construyo esta especie de gran biblioteca para mí, que son como volúmenes que hablan de esta posibilidad de los libros, que tenían que ver con el contexto de la trilogía también, ¿no? Viniendo de esta idea de los cuentos infantiles, las referencias que mencioné antes que me interesaban a Borges, y esta idea de lo físico y de qué pasa con la interacción desde lo físico con la idea del libro, y los dibujos directamente sobre la pared que tenían que ver con la idea de la memoria, ¿no? O de la marca, como algo que había desaparecido pero que quedaba el rastro de lo que había existido en ese lugar. Y la otra pieza, acá se ve otra vista de la misma obra. Es interesante porque si no me dieras esa explicación, yo también podría pensar que la marca es el lugar donde se va a poner otro. Totalmente. O sea, es el proyecto para poner otro ahí, Sí. el indicador, o sea, Sí. tiene las dos posibles acepciones. Sí, y creo que en lo que hablábamos antes, ¿no? Esta idea de usar de vuelta los mecanismos de supervivencia dentro del espacio doméstico, esta idea del estante, porque estos son estantes que yo los uso de una manera, los saco de lo funcional obviamente, y los pongo como un volumen o como algo que habla de la intención de ordenar, o de la intención de acumular, o de la intención de, digamos, mostrar otras posibilidades, ¿no? Lo saco de lo funcional y lo llevo a un terreno donde cuestiona su entidad de alguna manera. Y esta es la última obra que formaba parte de este grupo en la muestra, que es una alfombra que diseñé específicamente para el lugar y para la muestra, porque el espacio era un rectángulo blanco y me parecía importante guiar al cuerpo, cosa que hago muchas veces con las muestras, ¿no? Tratar de entender el plano donde voy a mostrar y ver cómo el cuerpo va a circular dentro de ese espacio. Por eso la intervención en el empapelado en la puerta, y acá esta alfombra generaba una especie de columna tácita de alguna manera, ¿no? Que guiaba el cuerpo a girar alrededor, dar la vuelta antes de entrar a la sala, y lo que hice fue que había 150 hilos de la lana que salía del centro de la alfombra conectados al techo, como se ve en el video, y formaban un espacio ambiguo, ¿no? Entre una columna débil y frágil y una jaula, digamos, una cosa así como, de vuelta por ahí en tus palabras, perturbadora, pero generaba era como una manera sutil, pero potente a la vez, ¿no? De hacer que el cuerpo circule de una manera que era la que yo quería, para darle tiempo a que la gente entendiera la obra, incluso desde lo arquitectónico. Acá se ve cómo funcionaba de alguna manera. Y hay una referencia borgiana también aquí, ¿no? A esta construcción.
Sí, bueno, la obra para mí, el Blind Volumes, es literalmente muchas de las ideas o de las decisiones que tomé en función a esa obra tiene que ver con Borges, y la alfombra se llama Aleph. Así que, digamos, eran Totalmente. sí, datos así como muy concretos en función a eso. Totalmente. Y esto muestra solamente la última parte de la instalación dentro del lugar, que era una alfombra, un borde de alfombra que salía por debajo de la pared, y que la gente lo iba encontrando a medida que iba recorriendo el espacio, que de vuelta lo usé con... Lo que hacía era como desafiar la idea del piso, ¿no? Y de cómo uno se sentía en general. Uno en el diseño interior o en la decoración, obviamente uno pone la alfombra en el centro, que pasa a ser el ancla de un lugar, y en este caso estaba a los costados, y no se sabía si estaba entrando o saliendo, ¿no? Entonces la gente sentía que estaba como... se le movía el piso de alguna manera. Era como casi amenazante, ¿no? Que aparecía la alfombra por ahí. Perturbador una vez más. Totalmente. Y acá se ven detalles de cómo se veía desde dentro de la sala y desde fuera, la intervención sobre la puerta de vidrio. Y es un trabajo que hice para cerrar la muestra en el Aldrich, que fue una colaboración que empecé en ese momento con un bailarín y coreógrafo americano que se llama David Thompson, que trabaja en Nueva York desde los años 70 y 80. Y bueno, el museo me dio la posibilidad de desarrollar este vínculo con él y esta colaboración que continúa a lo largo del tiempo. Y entonces lo que yo hice fue construir esta especie de lo que llamamos, entre David y yo definimos que era una manta, o una frazada, no sabíamos ni de qué se trataba este objeto, que está construido en realidad son como ballenas, que es lo que se usa para el corsé. Y entonces esta es una especie la idea era hacer este objeto con el que él podía interactuar dentro del espacio, que iba tomando distintas simbologías, etcétera, y tenía que ver con la vestimenta, tenía que ver con la casa, tenía que ver con los mismos conceptos que venía trabajando en todos los otros trabajos, pero apareció por primera vez la posibilidad de poner el cuerpo directamente, cosa que ninguna de las otras obras tenía. Y en este caso, bueno, fue el cuerpo de él, el cuerpo entrenado. Desde ese momento hasta ahora seguimos colaborando y bueno, este trabajo que se llamó Spinning a Yarn, que en realidad, digamos, el título a mí también me interesaba porque viene de la náutica, de los marinos hilando mientras cosían las velas, ¿no? Contando historias. Entonces la idea era esta de contar una historia muy larga que tenía que ver con los cuentos infantiles dentro del contexto de la muestra, y a la vez de pensar en esta idea de una historia como un tejido, etcétera. Así que traía de vuelta distintas posibilidades a todo el concepto que venía trabajando en la muestra. Sí, fascinante me parece. Y bueno, con Tere en la conversación decidimos terminar con el principio, ¿no? Empezar y terminar con el principio, que me parece que también es como importante en función a todo lo que estuve hablando. Y esta es una imagen de lo que se llama el Fish House, bueno, la casa del pescador de la residencia de Rauschenberg, donde estuve el verano pasado, y en el cual empecé toda una serie nueva, entre ellos un proyecto que se llama Cuerpo a Cuerpo, que empezó con esta serie de fotos que yo hice en la casa, esta que mostré antes, que estaba en el medio de una bahía, para tratar de entender este contexto con mi propio cuerpo, ¿no? Usándolo como referencia y de vuelta como esta idea de la resincronización, o de tratar de entender cuál era mi relación
con la naturaleza, cuáles son los límites, de qué se trata, y entonces la residencia pasó a ser un lugar mágico, obviamente, porque uno tiene, en ese momento fueron 5 semanas de gran lujo para pensar solamente en la producción de mi obra, pero a la vez no tenía nada de lo que conocía. Entonces esta idea del estar despojado, ¿no? Me sentí que era el concepto importante para mí de esto de estar sin ropa, de estar desnudo y tratar de entender de qué se trataba. Entonces, viniendo de trabajar durante tantos años con la casa, la reacción primaria que tuve cuando llegué a este lugar fue esto de usar mi propio cuerpo, que era el material o el elemento que tenía en ese momento. La fotografía me permitió documentar el proceso, y esto es el trampolín a varias obras que estoy haciendo en este momento, que son 5, entre ellas esta que en realidad es un proyecto que se fue modificando a partir del COVID y de un intercambio que inicié con Karen Takano, que la vi, que está conectada en algún momento dado, que es una arquitecta peruana que conocí a partir de la presentación del libro en Perú, y ha sido una de los grandes regalos que el libro me trajo a mí, haberla conocido a ella, y bueno, empezamos este diálogo sobre las fotos que está trayendo todo un nuevo grupo de obras, así que por eso quería terminar con el principio de alguna manera. Ahora, lo que yo veo en esta obra donde vos pones el cuerpo realmente, que hay como una síntesis de toda tu obra, porque está la casa presente, está el diseño presente en la perfección de las tomas y los encuadres, y está el cuerpo. O sea, estás, a mi modo de ver, ¿no? Es una visión personal, estás sintetizando toda una trayectoria tuya, toda una vida tuya de trabajo con diferentes materiales o diferentes conceptos, y están un poco sintetizados en estas 3 imágenes que estamos viendo. Sí, creo que de vuelta en esto que hablábamos antes, ¿no? Del proceso, una de las cosas que ha pasado es que pasé de la ausencia del cuerpo, que eran estas marcas, ¿no? De hablar de eso, de una presencia a través de la ausencia, y acá empiezo a hablar al revés, ¿no? Quizás desde una ausencia o desde una carencia, y empezar a poner el cuerpo, ¿no? como otro gesto, como otra actitud frente a la obra, que es algo que, bueno, que ha traído el tiempo, ¿no? Sí. Clarísimo. Bueno, Analía, si terminaste ya tu maravillosa presentación, me gustaría que Sarita Goldman nos leyera las preguntas que figuran en el chat. Sara, no sé si estás por ahí. Estoy por aquí tratando de ver cómo encuentro las preguntas. Acá listo. Chat. Bueno, buenos días a todos. Un comentario de Gaby. Hay un aspecto performático que se traslada al otro, es decir, la acción o la decisión de accionar esta disposición. El observador deja de estar solo en este rol. Me gusta la idea que la corporeidad propia se ponga en juego. Este comentario fue en el momento que presentaste la obra de las alfombras y la sorpresa debajo de la alfombra. Sí, para mí siempre, digamos, gracias por las preguntas, ¿no? Siempre son para mí la mejor parte, para tratar siento que las preguntas son como un espejo, ¿no? Para mí, para tratar de entender. Y para mí la participación o el rol del observador no es un rol pasivo, es un rol totalmente activo, ¿no? Por eso hablaba antes digamos, me interesa el concepto de Borges, de que el libro está terminado cuando alguien lo lee, y yo siempre pienso la obra de esa manera. Para mí es cómo físicamente impacta al que la está mirando, con la posibilidad de actuarlo de alguna manera. Así que lo performático, en tanto al vínculo que establezco con el observador, es fundamental.
Un momento. Un momento. Sí, está pasando algo con... Sí, porque no las tenía bien claras y ahora no, encuentro las últimas. Ah, bueno, acá estamos. Me gustaría saber, de Marta Álvarez Molindi, me gustaría saber si va a participar en los homenajes a Alicia que va a haber el año que viene en varias ciudades del mundo. No tengo, no he recibido una invitación para eso, y no sabía que iba a haber, pero me parece súper interesante. Me encantaría hacer algo, seguro. Bueno, del arquitecto Hugo Pritz Nilsson, allí donde la arquitectura se detiene, aparece lo sensible, el arte, el muro que habla, el azulejo que rompe la trama, la alfombra que esconde historias. Otro comentario. Gracias a todos, de Graciela Tacchini, de Marce, excelente muestra. Bueno, en fin, muchos agradecimientos. La verdad que ha sido una exposición hermosa, muy interesante tu obra, los conceptos, así que bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por participar. Uno de los textos es en el libro es de Graciela Tacchini, así que le quiero agradecer personalmente. Y bueno, nada, siempre es una gran oportunidad esto de pensar en la obra y la posibilidad de poder comunicarlo y compartirlo. Así que gracias. Otro comentario de Patricia Guinart. La obra se ve atravesada por la literatura. Cuando vi los azulejos me acordé del hombrecito del azulejo. Y luego fue surgiendo todo lo que ella fue referenciando. Felicitaciones, sí. Impactante obra. ¿Querías hacer un comentario? No, ese me acuerdo de ese cuento de Bioy Casares, creo que es el hombrecito del azulejo. No. ¿De quién es? Está silenciada. Mujica Lainez. Mujica Lainez, sí, tenés razón. Pero sí, la literatura siempre fue fundamental. La literatura y el cine son dos para mí fundamentales en mi obra. En tu homenaje de Maru Becerra, en tu homenaje o apropiación de la obra de Donald Hess, mantenés el pulido y la perfección de la obra, contrariamente a Eva Hess, que lo interpela de una manera totalmente distinta, casi brutal. Sí, bueno, por ahí tiene que ver con varias cosas, con el momento histórico, ¿no? Ella era contemporánea, para mí, y quizás con la sensibilidad estética también, creo que hay una diferencia en ese sentido, y la formación, yo también vengo de la formación, y por el otro lado tengo una afinidad en cuanto al lenguaje reductivo del minimalismo, era algo que me interesaba, también por mi formación en diseño, la idea de la construcción industrial, etcétera, es algo que me interesa, digamos. Mi idea no era derrumbarlo, sino tratar de entenderlo y seducirlo. Por ahí mi forma es esa, ¿no? Más de la del erotismo y de la seducción que la de la destrucción. Quisiera saber si la luminaria de Patricia Guinart, la luminaria que se ve detrás es obra, lo que nos contaste al principio. No, es una cápsula espacial para mi gato. De Claudia Perrota, maravilloso todo y escuchar sus explicaciones y referencias. Muy interesante todo de Julieta. Y María Palacio, impactante tu obra, sobre todo cómo lograr la síntesis del concepto de trauma, como vos decís. Lo desconocido, lo oscuro, lo perturbador, no es otra cosa más que inconsciente y sus marcas desde el psicoanálisis. Increíble cómo lográs transmitir eso, ese mensaje. Felicitaciones, beso grande, lindo encuentro, excelente la interacción de arquitectura, arte y diseño, como te incorporás permanentemente en tu obra y se denota la permanente búsqueda dentro, abajo, atrás de la sorpresa. ¿Es tal cual tu búsqueda personal? Es una pregunta. ¿Es tal cual tu búsqueda personal?
Sí, yo lo que busco es siempre la relación con, o la idea, el concepto de la relación con las cosas como es la primera vez, ¿no? Lo tomo desde ese lugar, de tratar de entender las cosas sin prejuicios, sin cargas anteriores, ¿no? Con la emoción, la excitación, la incertidumbre, el temor, etcétera, todo lo que significa la primera vez. Y eso es lo que siempre trato de hacer cuando empiezo un proyecto. De Esteban, ¿te interesa la performance teniendo en cuenta cuerpo a cuerpo la interacción con David Thompson y sus caminatas, y tus caminatas, perdón? Sí, es fundamental y creo que en este momento personal e histórico, la idea o el concepto de poner el cuerpo en la obra está tomando una dimensión totalmente nueva e importante. De Juan, excelente exposición, la casa, las marcas y el cuerpo, felicitaciones. De Patricia Guinar, cuando menciona el arte de desprenderse, la obra relata un orden, lo minimalista, las tomas fotográficas, etc. ¿Hay un aire oriental en ello? Bueno, oriental desde, digamos, yo uso la geometría o lo abstracto más quizás desde lo islámico o arábico, ¿no? que es la base por ahí de esas formas que vienen con los empapelados, etc. Pero sí siempre me interesó el lenguaje abstracto desde ese lugar, pero hay un texto dentro del libro que lo escribe Cecilia Fajardo Gil, donde habla de mi relación con la abstracción y lo geométrico desde lo latinoamericano también. Digamos, creo que lo que me interesa es cómo todas esas formas que yo tomo son apropiadas y recuperadas a lo largo del tiempo por distintas culturas y tienen esa capacidad, ¿no? Bueno, los otros comentarios demás son hermosas obras, felicitaciones, un placer, un gusto compartir esta mañana de sábado contigo y te dejo con José. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tere, muchísimas gracias, Analía, por brindarnos tan linda charla este sábado a la mañana. La verdad, un placer. Y simplemente para decirles que el próximo sábado continuamos en el segundo encuentro del ciclo de Historia del Arte, dictado por María Antonia de la Torre, con el tema 3 cuestionamientos, Van Gogh, Cézanne y Gauguin, y agradecerles infinitamente que nos estén acompañando, porque todo esto es una ayuda muy grande para la asociación de amigos del museo y para el museo en definitiva. Gracias de nuevo, Analía, por tu generosidad. Gracias, Tere, gracias a todos. Muy buen fin de semana para todos. Gracias. Bueno, gracias para mí también, y insisto una vez más, Analía, ha sido un placer compartir este trayecto con vos. La verdad que ha sido muy rico, muy rico, muy enriquecedor. Igual.